Bueno, esta noche tenemos el placer de tener con nosotros al escritor Gerardo Rodríguez Salas con motivo de su último trabajo, Hijas de un sueño, publicado por Esdrújula Ediciones 2017, prologado por Ángeles Mora, Premio Nacional de la Crítica 2015 y Premio Nacional de Poesía 2016. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Isabel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en la tierra de Oz esta noche, aquí acompañado de una magnífica Dorothy que va de azul. Bueno, Gerardo, si te parece vamos a empezar hablando un poco de ti, ¿no? Hablando de lo que sabemos, y lo que sabemos es que Gerardo Rodríguez Salas, que nace en Granada en 1976, es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad de Granada. En 1998 recibe una beca de la Caixa y de British Council, perdonad mi pronunciación, con la que cursa un máster en estudios de género en la Universidad de Oxford, y en 2003 defiende su tesis doctoral sobre Catherine Mansfield, que obtiene el premio de doctorado de su promoción. Es autor de 3 libros de crítica literaria, 4 como editor y más de 25 capítulos de libro en editoriales de impacto internacional. Asimismo, ha publicado más de 40 artículos de teoría literaria en revistas de España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Argentina o India. Su investigación se centra en escritoras y escritores del siglo XX en lengua inglesa con perspectivas comunitarias y de género. Actualmente es el coordinador del máster Erasmus Mundus, GEMA, en estudios de las mujeres y de género en la Universidad de Granada. Casi nada, ¿eh? Madre mía. Bueno, Gerardo, me gustaría que compartieras con nosotros y con los oyentes tu primer recuerdo asociado a la lectura. Vaya pregunta para empezar, ¿no? Pues, bueno, si tuviera que elegir un primer recuerdo, me estoy acordando ahora mismo de mi infancia. Me viene a la mente la imagen de Navidad con mis 2 hermanos pequeños y recuerdo un regalo de una tía mía monja que me regaló un libro de cuentos de los hermanos Grimm con unas ilustraciones maravillosas. Es que las tengo visualmente ahora mismo en la cabeza y recuerdo leer esos cuentos con mucho cariño en ese momento y además leérselos a mi hermano en ese entorno navideño. Y me estoy erizando porque realmente me ha provocado un recuerdo muy, muy bonito y creo que sería tal vez uno de los primeros recuerdos. Y realmente fue ese contacto con los cuentos, ¿no? Y un poco tal vez lo que provocó ese interés por los cuentos como tales. Gerardo, Hijas de un sueño es tu primera obra de ficción publicada. Esto de escribir ficción, ¿cuándo empezó y por qué? Bueno, a ver, yo había realizado algún tipo de escritura creativa que siempre quedó en un cajón y necesitaba, es decir, siempre tuve el gusanillo de lanzarme a la escritura creativa, pero necesitaba un revulsivo que me naciera de dentro, ¿no? Y realmente el fondo autobiográfico está ahí, es un libro con una carga autobiográfica muy importante, sobre todo en el cuento que le da título al libro, que es Hijas de un sueño. Es uno de los cuentos más largos del volumen y todo ocurrió porque, mi casa siempre ha sido un matriarcado y en los últimos tiempos vivía con nosotros mi abuela. Entonces estaba mi madre, 2 tías mías que venían a ayudar un poco con las tareas de cuidado y mi abuela. Y bueno, después de muchos años de estar ella en cama, finalmente murió justamente cuando yo estaba en un congreso en Londres y no pude venir. Y claro, a mí eso me provocó, pues imagínate, un duelo bastante fuerte porque cuando me lo dijeron yo no tuve forma de volver para asistir al funeral. Y a la vuelta, claro, yo tuve un momento de duelo muy potente allí en Londres, alejado un poco de todo. Creo que tal vez eso me hizo conectar aún más con todo lo que representaba la figura de mi abuela. Y a la vuelta, cuando hablé con mi madre y mis tías y contaron que esa noche ella falleció a las 9 de la noche y no dijeron nada a nadie hasta el día siguiente por la mañana. Querían estar las 3 solas con su madre. Cuando me lo contaron, supe que ese era el comienzo de mi libro. Y a raíz de ahí nació Hija de un sueño. Caray.
Gerardo, ¿cuáles son tus autores preferidos y cuáles de ellos consideras que te han influenciado? Son muchos. La verdad es que sería difícil hacer un buen resumen de mi influencia literaria. Claro, yo también por mi bagaje de literatura en lengua inglesa tengo influencia sobre todo en habla inglesa, pero luego es cierto que también me encanta leer literatura en español y gran parte del tiempo, cuando tengo tiempo libre, lo hago en ese tipo de literatura. Pero si tuviera que seleccionar figuras importantes que me han marcado y que sin duda salen un poco, se asoma la cabecita aquí en este libro, la primera sería Katherine Mansfield, que es la autora de mi tesis doctoral. Tal vez por su sencillez. Ella era contemporánea de Virginia Woolf, eran amienemigas. ¿Cómo eran qué? Amienemigas. Me encanta el término. Sí, y claro, realmente, bueno, yo en mi tesis comentaba y trataba de demostrar que Virginia Woolf empezó a innovar en el estilo modernista a raíz de leer un relato de Katherine Mansfield que publicó en su imprenta. Y claro, Mansfield tenía la capacidad de provocar un tipo de escritura aparentemente muy sencilla, cosa difícil en el entorno modernista de la época, sobre todo si pensamos en Virginia Woolf, pero tenía esa capacidad de provocar una lectura sencilla en apariencia, pero claro, muy trabajada, muy pulida. Leyendo todos sus borradores te das cuenta de la barbaridad, o sea, el tiempo que le dedicaba a pulir cada palabra en esos relatos, y ella es conocida como una de las grandes figuras en el cuento en lengua inglesa, influenciada sobre todo por Chekhov, y creo que parte de esa intención de generar un estilo sencillo en apariencia, pero muy trabajado, muy pulido, y con esa proyección lírica, me viene de ella directamente. Creo que sobre todo el explorar el cuento como tal, relato corto, creo que me viene de ella. Luego, por supuesto, Lorca, Federico García Lorca, por mi entorno granadino, porque de adolescente estuve muy conectado a través de una figura familiar que trabajaba en el Patronato García Lorca a todos los escritos de Lorca, a sus entresijos. Creo que la sombra de Lorca es muy obvia en mi libro, tanto el Lorca rural a través de su teatro, Doña Rosita la Soltera o Bernarda Alba, pero también el Lorca surrealista, que también asoma bastante la cabeza. De hecho, hay un pequeño diálogo con Poeta en Nueva York en uno de los relatos. Y claro, ese entorno granadino tenía que salir también ahí. Luego, yo que sé, podría mencionar muchísimos, pero tal vez el entorno granadino también, el círculo poético granadino me ha influenciado muchísimo. De hecho, cada uno de los relatos está introducido por una cita de poetas granadinos en su mayoría. Y creo que ahí la influencia de figuras como Ángeles Mora, Javier Egea, son centrales, y ese lirismo creo que también asoma ahí, y por supuesto el entorno neoruralista, que es una de las proyecciones fuertes de mi libro, con figuras como, yo que sé, Miguel Delibes, es fundamental, y van asomando la cabecita. Bueno, consultando en tu web, gerardorodriguezsalas.wordpress.com, ya de paso lo decimos, la sinopsis de este libro, pues nos encontramos con que los 12 relatos de Hijas de un sueño abren la puerta de Candiles, un pueblo imaginario que recibe al lector con sinestesias emocionales y personajes que saltan de la página al recuerdo. Este ciclo de relatos se suma a la corriente, como tú has dicho, neoruralista, y pretende ser el espacio literario que catapulte al recuerdo a mujeres cuyas voces no aspiran a creaciones imborrables, pero cuyas acciones marcan la dirección de toda una comunidad. El dialecto de los pueblos granadinos destila un lirismo honesto y contenido, y entronca efectivamente con lo que has dicho también, con la tradición modernista de Katherine Mansfield y el folclore de Federico García Lorca. Hijas de un sueño dibuja un espejo en el que mirarnos más allá de limitaciones geográficas, étnicas o sexuales. El resultado es un peculiar pueblo andaluz que huele a realidad y a ficción, y que nos regala verdades universales. Bueno, ¿y esto cómo surge? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de creación? Para mí era fundamental crear un pueblo imaginario, porque, como digo, todo surgió a raíz de mi abuela. Lo que representaba a ella en el libro es una abuela que no tiene nombre, y representa todos esos valores de las generaciones antiguas que están desapareciendo, lo mismo que la muerte que simboliza ella, y está en nuestras manos que se pierdan o no todos esos valores. Por eso yo quería crear un pueblo imaginario, quería crear mi propio Macondo. En ese sentido es cierto que bueno, creo que todos los escritores tenemos siempre en mente un espacio literario, imaginario, misterioso que queremos crear, y para mí era Candiles, era esa mezcla de
que podría ser cualquier pueblo andaluz, cualquier pueblo de España, cualquier pueblo en general. De hecho, el poeta Ángel Rodríguez, un poeta de aquí de Jaén, tiene un libro que se llama La Gavia, que también La Gavia es un pueblo imaginario, y también el poemario tiene un léxico muy muy rural, ¿no? O sea, seguro que te gustaría. Pues sí, por supuesto. Pero una pregunta, seguro esto no te lo han preguntado en ningún sitio. Pero si Candiles es imaginario, ¿cómo tienes una galería de fotos en la web de Candiles? A ver, muy interesante, y de hecho lo pensé, sí. Para mí lo importante es que cada lector y lectora cree su propio Candiles. Entonces, evidentemente, mi Candiles parte de una serie de experiencias muy reales, pero claro, todo transformado. De hecho, voy a contar una anécdota, porque es que, claro, cuando yo escribí Hija de un sueño como relato, como digo, hay un componente autobiográfico muy potente, pero claro, un componente. Entonces, los personajes son muy cercanos, evidentemente, a mi madre, a mis tías. Y recuerdo cuando les leí el cuento, la reacción de ellas fue como en plan, no, eso no fue así. No, eso no fue así. Ellas querían como sentirse identificadas con esos personajes, pero no lo lograban del todo, porque evidentemente es una transformación ficcional al final, pero claro, la base autobiográfica está ahí, están esos personajes, están esos pueblos que son los pueblos por los que yo me he movido por muchos pueblos, y hay muchos pueblos de Andalucía en ese Candiles, pero claro, ahí en esa galería fotográfica, que son fotos además hechas por mí, quería reflejar, dándole ese toque de color sepia, con ese punto un poco antiguo, pues un poco los puntos de referencia más directos que he tenido yo, pero insisto, era una forma de crear ambiente y de alguna manera sugerir un poco mi propio Candiles, claro. pero era una forma de provocar que cada lector y lectora busque su Candiles, la idea. Es importante en este libro la perspectiva de género, ¿no es así? Totalmente. Claro, por mi bagaje, realmente ese interés que siempre he mostrado por las cuestiones de género, y como digo, una de las intenciones fundamentales de este libro era darle voz sobre todo a las mujeres, pero a las mujeres de pueblo, porque es cierto que las mujeres han estado invisibilizadas en la historia durante muchísimo tiempo, se están empezando a ver, sí que tenemos ya mucha visualización en cánones literarios, etcétera, pero bueno, incluso la figura de las mujeres de la generación del 27 es ahora cuando se está empezando a ver, desde el año 2010 prácticamente. Es decir, hay una cierta invisibilización, pero en mi caso sobre todo quería darle voz a esas mujeres invisibles de pueblo. Y claro, para mí era muy importante también, por ejemplo, hay críticas como Bonnie Smith que hablan del género de la historia, como en la historia no solamente se han invisibilizado a las mujeres, sino que incluso las historiadoras, cuando han querido darle voz, se le ha tachado de crear una historia de trivialidades y de pequeños elementos culturales. Y claro, hay algunas críticas que lo que sugieren es crear una historia alternativa, porque esa invisibilidad de las mujeres en la fuente histórica hace que necesitemos crear una historia alternativa. Y muchas sugieren la literatura. Y para mí, este libro era una forma de darle voz a través de leyendas, porque de hecho creo mi propia leyenda de Candiles al final es una leyenda donde le doy voz a un grupo de mujeres con una clara perspectiva de violencia de género, y cómo creo un espacio empoderador para ellas donde se sientan libres y donde puedan comunicarse. Y para mí este libro era darle voz a todas esas mujeres y crear mi propia historia, que puede ser tan verídica como la propia historia en general, que no deja de ser un artificio social y cultural de las clases dominantes y de la ideología dominante. Por tanto, para mí Candiles es ficcional, pero quiero que se convierta en algo real para los lectores. Háblanos del simbolismo del nombre de Candiles. Simbolismo de la luz. Le di muchas vueltas al nombre del pueblo imaginario, de hecho barajé otro tipo de nombres, pero al final cuando pensé en Candiles pensé en el simbolismo de la luz, que además es central en muchos de los relatos. Realmente ese candil que simboliza esa luz antigua del pasado, tal y como aparece en la portada del libro, esa niña de la nueva generación portando el candil que simboliza la generación antigua, que no queremos que se pierda, e invitando al lector a entrar en esa bola de nieve que es mi mundo imaginario, ¿no? Y muchos de los relatos, como digo, tienen un simbolismo de luz. Y sobre todo, yo tampoco quería crear una imagen idílica y optimista brutalmente. Es decir, al cerrar el libro te encuentras con la niña, que es esa inocencia que quiero que no se pierda, pero es cierto que Candiles tiene sus luces y sus sombras. Y el juego de la luz es central para entender la proyección de recuerdos, de nostalgia, pero al mismo tiempo de dureza, ¿no? Porque son historias muy duras, donde entronco con memoria histórica, con violencia de género, con identidad sexual, con temas de religión, revisada de distintas perspectivas. Son temas complicados que son el telón de fondo de este Candiles con sus luces y sus sombras.
No te voy a preguntar sobre cómo ha sido el proceso de el trabajo respecto al dialecto andaluz y los diálogos y tal, porque nos lo va a demostrar leyendo ahora después algún fragmentillo, pero lo que sí tengo interés en preguntarte es que a mí, como has dicho antes, como has hablado antes de Katherine Mansfield, de su trabajada sencillez, me llama mucho la atención precisamente los autores o autoras que son aparentemente muy sencillos, que creo que eso es súper complicado, hay un trabajo de poda ahí impresionante, pero que luego tienen una profundidad impresionante, ¿no? ¿Cómo se escribe sencillo? Enrique Vilas Matas decía, hay que escribir más fácil todavía, ¿no? Claro. Pero es lo complicado. Yo siempre lo digo, en mi faceta académica suelo ser muy barroco, es decir, mi artículo académico y mi escritura académica suele ser muy retorcida porque hay mucha influencia filosófica, sobre todo del entorno francés, y al fin y al cabo eso se demuestra también ahí. Con lo cual para mí era todo un reto. Yo pienso que escribir retorcido y complicado y tal puede resultar hasta fácil, porque vas cogiendo adjetivos por aquí y por allí, sí, lo vas uniendo y te va quedando... Eso. Pero claro, conseguir un efecto de naturalidad, de aparente sencillez, para mí es muy complicado. De hecho, ya te digo, yo eso lo experimenté leyendo de cerca a Katherine Mansfield, a muchos otros autores. Ángeles Mora, por ejemplo, me parece que es un clarísimo ejemplo de lo que estoy hablando, que además, claro, hizo el prólogo y creo que no podía ser una mejor madrina, porque realmente conecto brutalmente con ese tipo de escritura, ¿no? Creo que conseguir esa sencillez, pero al mismo tiempo provocar distintos niveles de significado y esferas de significación, creo que es lo complicado. Y es lo que yo he intentado hacer. Evidentemente he tardado 3 años en darle forma a esta colección de relatos y ha sido complicado. Es decir, cada 2x3 lo leía y era como, no, este adjetivo fuera, esta palabra fuera, esta frase entera fuera, porque estoy desvelando demasiado, y quería sugerir. Para mí era fundamental crear un estilo impresionista. Son pequeñas impresiones que yo voy soltando como autor y voy llevando a los lectores y a las lectoras de la mano, pero sin tratar de imponerle esa lectura. Es decir, yo voy dejando huecos de significación y evidentemente mi lectura va a ser radicalmente distinta a la tuya, seguro. Y de hecho es lo que debe de ser. Próximas lecturas, presentaciones. Sí, estamos preparando más que presentaciones, van a ser lecturas dramatizadas. Por ejemplo, el viernes que viene, el día 9, en la librería Babel de Granada, en Gran Capitán, a las 7 de la tarde va a haber una lectura dramatizada con un grupo de actrices de Pulianas, de un pueblo de allí. Son actrices locales que van a interpretar algunas de las lecturas. Bueno, yo voy a leer un trocito hoy que se supone que interpretarán ellas allí. Se va a mezclar también con una soprano, Sara Sae, junto con un maestro de guitarra, Isidoro Pérez. Y bueno, seguramente va a ser una nueva forma de darle voz a este libro. Además, las actrices están dirigidas por Amador Aranda, que es un joven de aquí de Jaén, que vive allí en Granada, y la ha dirigido con muchísimo gusto, y seguro que va a ser una experiencia inolvidable. Luego, el día 17 del mes de febrero, que cae en sábado a las 8 de la tarde, en el pueblo de Fuente Vaqueros, en la casa natal de Federico García Lorca, precisamente por esa conexión lorquiana, va a haber un acto donde se van a leer fragmentos de mi obra conectados con ese influjo lorquiano y se van a mezclar con obras como Bernarda Alba o Poeta en Nueva York. Y van a estar también estas actrices. Y luego va a estar Javier Tárraga, que es un juglar de allí de Granada, con esa poesía oral, y va a ser el encargado de dar voz a esa conexión, sobre todo con la parte de Poeta en Nueva York. Y luego una nueva lectura para el día 9 de marzo, también en Granada, en la librería Picasso, a las 7 de la tarde. Pues va a haber también lectura dramatizada, pero en este caso la música va a venir de la mano de Matías Stern, que es uno de los violonchelistas de la Orquesta Ciudad de Granada, y seguramente va a ser también un momento muy especial. Creo que es una forma de darle voz y de que el libro vuele y cree nuevas sensaciones a través de otras voces. Claro, muy bien acompañado te veo. ¿Nuevos proyectos o todavía está...?
Sí, muy sí. apegado a... ¿Sí? Sí hay algo. Lo que pasa es que, claro, es cierto que todavía no tengo el momento y también es verdad que quiero disfrutar de este parto, ¿no? Han sido 3 años y quiero disfrutarlo. Pero sí, 3 años dándole forma al libro. Y bueno, también es verdad que lo he combinado con mis labores docentes y universitarias en general, con lo cual ha sido difícil. Pero es cierto que tengo ya en mente una nueva colección de relatos radicalmente distintos, con una nueva proyección muy, muy, muy diferente. Y luego, por otro lado, Candiles me ha sabido a poco. Creo que tengo que explorar un poquito más y no descarto hacerlo en forma de novela. Así que no sé. Eso te iba a preguntar precisamente por qué habías escogido el formato de relato y ahora vas a pasar a la novela, ¿no? Como que te has sabido a poco. Sí, pero en mi caso creo que lo del formato de relato es por varias razones. Una, porque como digo, la influencia de Mansfield me dejó tan tocado que quería explorar. O sea, me parece que el género del relato, que está tan denostado en general, supone una dificultad añadida, porque tienes que decir mucho en muy poco. Claro. Y sobre todo en mi caso, yo lo que quería eran personajes que no fueran de cartón piedra. Entonces, hacer que en un espacio tan corto los personajes te toquen un poco el corazón es muy complicado, y para mí era un reto. Entonces, superado ese reto, me apetece explorar el formato largo de la novela, que es otro tipo de desafío y de estrategia, ¿no? Fenómeno. Bueno, pues ahora viene mi parte preferida. Vamos a salirnos un poco de tiempo, pero Marcos nos deja, ¿verdad que sí? Genial. ¿Nos lees algún fragmento? Pues mira, si te parece, son fragmentos muy cortitos, o sea que os puedo leer un par de ellos y creo que representan muy bien la doble dirección del libro. Por un lado, una parte más experimental. Genial. Y por otro, esa parte rural. El primer extracto lo voy a leer del segundo cuento, que se titula No duerme nadie, un claro guiño a Ciudad sin sueño de Lorca, de Poeta de Nueva York, y conecto, digamos, el drama personal de una familia con el drama del 11S de Nueva York y del propio asesinato de Lorca. Abrí la corredera y me adentré en la oscuridad. Yo estaba en la terraza luchando con la luna. Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. La mesa de hierro del balcón desprendió una luz plateada y la luna se alzó vanidosa en el cielo de Manhattan, lanzando un maleficio sobre la ciudad encantada. Los coches circulaban al ritmo de un ruido mecánico y metálico. Mecánico y metálico. Los rascacielos dibujaron sonrisas deformes en un mar de luces hambrientas y rocé el origen con la yema de los dedos. Todavía había sitio para el hueco más negro, una fosa sin fondo donde todo cae eternamente, un vacío que abre una herida infinita. Escuché el sonido de una explosión, y luego otra, y gritos, y angustia, y lágrimas, y saltos al vacío, y mucho dolor. ¿Cómo suena el dolor? Y 2 gigantes de carne y hueso con las entrañas desparramadas por los suelos, y polvo blanco y pegajoso y tóxico para el corazón, y despedidas enlatadas en mensajes de voz. Me tapé los oídos para callar los llantos, pero varios fusiles vomitaron su carga y olí a sangre de poeta. Hay poesía en este libro. Claro, este sería uno de los relatos más, tal vez, poéticos, con esa proyección surrealista, ¿no? Además, ahí, claro, también el estilo se mimetiza un poco con el de Poeta de Nueva York. Y ahora os voy a leer otro fragmento totalmente distinto, que sería del relato de Hija de un sueño, el que le da título, la muerte de la abuela está a punto de morir y están las 3 hijas junto a ella. La habitación olía a muerte. «Matilde», la llamó Sor Vicenta buscándole la boca. «Ha echado lejía a la lavadora y están los trapos descoloridos. Menudo pifostio. Encima has tendido la ropa sin pinza y está todo en tenguerengue. Mira, Vicenta, déjame en paz que no estoy en paraje de aguantar tus tonterías. Estás siempre poniéndole falta a todo lo que hago. Que yo no he lavado con lejía, me oyen ni que fuera tonta. No sé qué te diga, más que un cebollazo. Está tú para echarle un guiño si es que vas como las locas. Te creerás que por tener carrera eres más lista que nadie, digo, encima que he puesto la lavadora. Con ese melón se llenó el serón. Dejar de pelearos como chotas, intervino Reme con una frase que ya era parte del legado familiar. Vicenta, parece mentira que estés con tus folletas tal y como está el patio. Desde luego, eres lo mismitico que tu papá. Bueno, niña, tampoco es eso. Le estoy regañando para que aprenda a hacer las cosas de una vez. ¡Ya estamos!, gruñó Matilde. Mamá, te tenía que haber puesto doña Sargenta, porque estás todo el santo día mandando. Que si Matilde por aquí, que si Matilde por allí, ¡qué jartera!
Sor Vicenta pretendía alargar la regañina, pero Remé le lanzó la mirada de Bernarda Alba. La habitación se quedó en silencio, tan solo interrumpido por el zumbido del ventilador, y las tres se sentaron junto a su madre, como si quisieran retenerla del viaje. El aire viciado desprendía un olor extraño al que ya se habían acostumbrado. Sor Vicenta sacó el aparato de la tensión del taburete de cuero y se lo puso a su madre. El corazón de la monja se aceleró y su rostro, de por sí blanco como la porcelana, palideció al instante. Antes de abrir el pico, repitió la operación, pero las demás ya sabían que algo no iba bien. Dislocada, la tensión estaba dislocada. Sor Vicenta sintió que también enloquecía y miró fijamente a sus hermanas, que le devolvieron la mirada sin cruzar una palabra. Bueno, mi admiración total, pues yo sería incapaz de reproducir el dialecto así. Y además es que es súper veraz. Las estás viendo, ¿no? Es súper real. Me quito el cráneo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Gerardo, espero que te lo hayas pasado bien. Me ha encantado la experiencia, la verdad. Además que también el ambiente que provoca esta tierra de Oz hace que uno se abra y que abra el corazón. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y espero que cuando publiques la novela también venga. Sigue el camino de Baldosas Amarillas. Baldosas Amarillas. Un programa dirigido y presentado por Isabel Tejada Balsas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el camino de Baldosas Amarillas. Damos las gracias a todos por acompañarnos en la travesía de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles 21, el que viene no, el siguiente, aquí en Baldosas Amarillas, a través del 103.9 de la FM, nuevo dial, y a través de la web uniradio.ujaen.es. Gracias a todos por ser y por estar. Buenas noches. Sigue con nosotros el camino